Buenos días y bienvenidos. Hay un concepto en la búsqueda que suele dar cierto reparo considerar, y este sería la cuestión del así llamado egoísmo del buscador o el egoísmo imprescindible en medio de la búsqueda. Por supuesto que no nos referimos aquí a el egoísmo, digamos, normal, natural o espontáneo, o si se quiere vulgar, que todos tenemos y a veces incluso que todos necesitamos en la vida. Este egoísmo va a ser un egoísmo muy especial y que merece la pena quizás hablar algo sobre él. La primera pregunta sería, ¿por qué egoísmo? No tenemos más que ver algunos programas y algunos libros y algunas charlas, ¿no? Para ver cómo el concepto del ego es hoy en día el demonio. Está perfectamente asimilado al demonio en otros tiempos. Sin embargo, el ego, ese término que proviene de la filosofía griega, es un concepto que debe ser estudiado con absoluto respeto. ¿Por qué? Porque todo individuo necesita desarrollar un ego, no en el sentido negativo y destructivo, en el cual solamente es reconocido, parece ser hoy en día, sino un ego maduro, un ego eficaz que sea capaz de responder a los retos de la vida. La primera tarea de cualquier niño es desarrollar un yo, un ego, sin ninguna connotación negativa. ¿Y por qué un buscador debiera hacer una reflexión sobre la función del ego en su búsqueda? Por la sencilla razón de que a pesar de toda la literatura, el ego está pobrísimamente desarrollado en todos nosotros, e incluso más en los buscadores que en las personas que llevan una vida más ordinaria o natural. Tenemos una cierta atrofia del ego del yo, que podríamos llamar el ego-yo. Todos nacemos, como diría Lacan, a jugar en el campo del otro, de lo ajeno, lo extraño a mí. Y por desgracia, a lo largo de la vida, no somos capaces de lograr manifestar la autenticidad del propio yo. Ese propio yo del cual una simple faceta es lo que llamaríamos ese ego que se defiende, ese ego que en ocasiones tiene que atacar y que siempre, siempre tiene que pensar en él mismo. Claro que sí. Por eso, si el hombre ordinario tiene derecho a hacer una reflexión sobre la madurez y la adecuación de su ego a la vida, el buscador tiene que hacer la misma reflexión, si no mayor, sobre qué tipo de actitud o comportamiento egoístas va a necesitar para llevar su búsqueda a buen puerto, para llegar
digamos, al final de lo que él se pretende para lograr, si se quiere, lograr sus objetivos, sus metas o sus sueños. Cada uno tendrá de eso más o menos. El egoísmo más vulgar, más ordinario, es un egoísmo al que le faltan muchas cosas. Y ciertamente ese egoísmo es una consecuencia triste del desarrollo psicológico. Y esa consecuencia no es necesaria en absoluto y nosotros nos podemos liberar de ella. Pero, ¿cuáles serían exactamente o más o menos las características de un egoísmo conveniente, necesario, consciente, se le llamó en su momento? En primer lugar, en ese egoísmo del buscador, tiene que haber, por supuesto, una serie de elementos éticos dirigidos hacia el otro, hacia el bienestar del otro, hacia los intereses del otro, hacia la felicidad del otro. Por eso un egoísmo necesario para la búsqueda tiene que incluir y no perder de vista lo que sería el altruismo. Quizás un hombre se hace egoísta y se retira a un monasterio o a una cueva durante X tiempo, de acuerdo. Pero su pensamiento no abandona al otro, no le abandona. De hecho, su propia búsqueda tiene mucho que ver con la felicidad y el bienestar de ese otro o de los otros en general. Altruismo, filantropía. Filantropía quiere decir no solo reconocer que hay un otro ahí, sino quererlo en sus formas, digamos, particulares o personales y en una forma general. El hombre que se dedica a una búsqueda interior personal parece un egoísta. Y la gran acusación que recibimos los buscadores es que eso que hace usted es pleno egoísmo. Y cuidado, que en muchas situaciones puede ser verdad. Tendremos que estar enormemente alerta para que el egoísmo sano necesario en la búsqueda no se convierta en un egoísmo vulgar. Así que tenemos altruismo, filantropía y empatía. Esa empatía significa que yo resueno con los demás. Y esa capacidad nuestra, esa sensibilidad de resonar con el otro, no rechazarle, no defenderme, no aislarme del otro. Esa capacidad de empatía es también fundamental. Cuando yo tengo empatía, me puedo retirar del otro. Si no he logrado empatía, quizás mi tarea central sería resonar, lograr resonar con el otro. Esa falacia tan absurda de conocer al otro sin resonar con él no tiene el más mínimo sentido. Además de ello,
tendría que haber un cierto grado de compasión por el dolor, el sufrimiento, las dificultades y también incluso solamente por las limitaciones existenciales en las que vivimos los seres humanos. Los seres humanos, todos, iluminados y no iluminados, despiertos y dormidos, etcétera, etcétera, todos vivimos en unas condiciones existenciales que debieran generar en cualquier persona sensible un cierto grado de compasión e incluso autocompasión. Esa compasión y autocompasión nos une todavía mucho más a los demás, aunque quizás no estemos con ellos en ciertas conductas de la vida social y podamos, por lo tanto, retirarnos en ese egoísmo que hemos señalado. Y la quinta cosa, que también puede y debe aparecer, aunque reconocemos que es un poco más difícil, sería alguna dimensión de lo que llamaríamos amor por los demás. Amaríamos lo que son. Amaríamos lo que son con sus limitaciones, con sus defectos, con sus actos en ocasiones inadecuados. Pero amaríamos lo que son en realidad. De forma que cuando algunas de esas condiciones de altruismo, filantropía, empatía, compasión o amor ya se dan, el buscador puede proceder tranquilamente a lo que sería el ejercicio de ese egoísmo por el cual se va a centrar en sí mismo, en sus metas, en sus búsquedas, en sus esfuerzos, en sus retiros, para lograr lo que ese buscador persigue o sueña. Y en este egoísmo podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿en qué consistirá exactamente estos comportamientos de la gama o del registro egoísta? Hay varios, habrá muchos. Yo me voy a referir a algunos de ellos. El primero será el derecho a manejar el espacio y el tiempo. Un buscador se tiene que reconocer con derecho a manejar su espacio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vive en familia o si vive en un monasterio, ese buscador puede tener algunos lugares particulares y especiales, que no hace falta que sean altares, en fin, llenos de figuras, de incienso y de velas, no hace falta, pero algún lugar físico donde ese buscador realiza sus prácticas con mucha más sensibilidad, con mucha más intensidad y con mucho más efectividad. Hay algunos sitios, sea un pequeño lugar en una casa, sea un jardín, sea una localización en un bosque o en un monte, donde nuestras prácticas alcanzan un resultado mejor. Y todo buscador tiene derecho a defender su capacidad de estar en esos lugares. Espacio y tiempo. Tiempo, esto ya es enormemente importante. El buscador tiene derecho a retirar un tiempo de la vida para dedicarlo a la búsqueda. La acusación de usted se retira del mundo
Es un engaño completo que a nosotros ya no nos va a confundir. Claro que me retiro del mundo, como lo hace cualquier persona cuando está 2 horas hipnotizado con una novela o con una película. Claro que me retiro, conscientemente me retiro del mundo. Y durante un tiempo en el cual realizo ciertas prácticas sofisticadas, me separo de la vida ordinaria. Me desidentifico con lo que sucede a mi alrededor y llevo mi atención o mi consciencia en una dirección que ciertamente es difícil de llevar y es difícil de lograr. Así que el buscador ejerce su egoísmo manejando de alguna forma el espacio y el tiempo. Y además debe defender la soledad y el silencio. Tiene derecho y casi obligación a defender ciertos momentos de soledad. Entiendo que la soledad hoy en día se considera algo peyorativo, como un fracaso de la comunicación. Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que esta hiperconexión continua y permanente, que hoy en día ya es realmente enfermiza, por la cual tú no te puedes desconectar. Internet, redes, etcétera, etcétera. Se está manifestando claramente como una grave enfermedad. Y el buscador tiene derecho a ejercitar momentos concretos, elegidos, buscados de soledad. En ese momento, el buscador se debiera, no es que pueda, es que se debiera desconectar para que algo más propio de él mismo, más profundo, más auténtico, emergiera. Y con el silencio sucede igual. ¿Por qué tengo que hablar continuamente de todo con todas las personas? ¿Por qué no puedo guardar un silencio? ¿Por qué tengo que comentar todo lo que sucede en la vida? En el campo deportivo, político, económico. ¿Por qué? No se trata de posturas extremas, de silencio permanente. No, eso se transforma en algo realmente mecánico. Pero el buscador reconoce que su hablar con los demás sobre lo demás, eso sí que es muchas veces absolutamente mecánico y banal. Por ello defenderá a capa y espada momentos de soledad y momentos de silencio. Había un filósofo, de hecho varios filósofos, se han referido a este concepto. Yo solo puedo amar a la humanidad cuando me separo de ella. Es realmente interesante. Sabéis que en este canal el concepto de plaza del pueblo, donde no sucede nada más que el paso del tiempo. La plaza del pueblo es ese lugar donde estamos mientras la vida que podría ser
está sucediendo. Me retiro para poder amar, me retiro para poder comprender, me retiro para poder volver. Y esta es la prueba del 9 de que mi egoísmo de buscador, mi retirada parcial, consciente y totalmente definida, no es un egoísmo vulgar. En el egoísmo vulgar, muy frecuente hoy en día, porque la gente se aísla en sí misma cada vez más y más, yo cada vez siento menos y menos y menos la vida de los hombres. En el egoísmo del buscador consciente es todo lo contrario. Se retira, no se retira del todo porque mantiene en sus metas la presencia del otro, de los demás, y sobre todo es una retirada con un segundo tiempo de vuelta. Me retiro para volver. Me retiro para volver más yo. Me retiro para volver con más bagaje, con más capacidad de ayudar, con más habilidad de comprender. Si me retiro es para volver mejor. No es una retirada sin retorno. Todo lo contrario. A lo largo del retiro se está pensando en los demás y continuamente se está pensando en cómo los beneficios de ese retiro pudieran servir a los que he dejado temporalmente ahí. Otro elemento que el buscador egoísta consciente tiene derecho a expresar es la defensa de su búsqueda. La tiene que defender. Los buscadores en general somos a veces tolerados como gente extraña, atacados, criticados duramente, porque no nos ocupamos de la vida. Y ciertamente, la inmensa mayoría de los buscadores no les interesa solo la vida, les interesa también la muerte y lo que ello significa para la vida. No estamos obsesionados con los cementerios, no, estamos obsesionados con comprender cuál es el papel de la muerte respecto de la vida, qué carácter definitivo le da. Y por eso nos hacemos buscadores, porque queremos investigar, queremos saber más. Y creemos que se puede saber algo más, o quizás incluso mucho más, sobre vida y muerte. Pero nadie nos va a ayudar en esa tarea. Y seremos nosotros, el propio buscador, el que defienda su silencio, su soledad, su territorio y su tiempo, y lo defienda con conciencia absoluta de que tiene derecho a hacerlo. Y además de que tiene la obligación por sí mismo, para sus metas, y por los demás buscadores que pueden ir viniendo. Y van a ir viniendo, que se debe defender. El último punto que me gustaría hablar es que a lo largo de la charla hemos señalado cómo un buscador se defiende de la vida.
Pero un egoísmo consciente y empático se defiende también de la búsqueda. No creamos que el egoísmo de los buscadores se refiere solo a la vida. En fin, dejo la vida social, dejo los acontecimientos sociales, la vida política, económica, la vida familiar. No. Ahora, después, el buscador tiene también que saber defenderse de la propia búsqueda. No se trata de que sea egoísta, aunque fuera consciente con la vida, y que con la búsqueda va a ser un ingenuo, totalmente entregado como un niño. No. El buscador tendrá que ser egoísta, consciente, con la enseñanza, con los supuestos maestros y con las supuestas escuelas. Si queremos ser serios, un buscador no se puede entregar como un niño, como quizás nos hemos entregado a la vida, en la cual no éramos críticos con la vida, con lo que nos decía la vida, con lo que nos exigía la vida, con lo que nos pedía la vida, con lo que esperaba de nosotros. No hemos sido suficientemente críticos, quizás hasta que iniciamos nuestra búsqueda. Y entonces, cuando iniciamos nuestra búsqueda, nos parece que podemos soltar toda prevención, toda discriminación, y no es así. El buscador va a necesitar un doble egoísmo, consciente, respecto a la vida en común, la vida cultural, la supuesta vida entre los hombres y la supuesta búsqueda entre los buscadores. Tendrá que detectar y separarse de la supuesta vida y de la supuesta búsqueda, que él poco a poco va a empezar a reconocer como tal. No se va a separar de la vida, sino solo de la supuesta vida. No se va a separar ni abandonar la búsqueda, sino solo la supuesta búsqueda. Así que un buscador, un discípulo, un aprendiz, un alumno, será egoísta, consciente con su maestro. Su maestro no podría tener mejor regalo. Y el maestro será egoísta, consciente con su alumno. Y el alumno no podría tener mejor regalo. El buscador será egoísta, consciente con las enseñanzas, los campos conceptuales, los paradigmas que le ofrece una enseñanza u otra. Y tendrá que discriminar y descartar. Su tarea será continuamente esa. Uno no acepta un esquema, un dogma, un paradigma, una creencia para siempre, sin ponerla en juicio y discriminación. Y por fin, será egoísta consciente y esta vez amoroso con las instituciones humanas de todo tipo, grupos, escuelas, sectas,
iglesias, etcétera, etcétera, en las cuales va a participar, probablemente, pero tendrá que hacerlo con el mismo egoísmo empático, filantrópico, compasivo y amoroso con el cual se enfrentó a la relación inevitable con sus contemporáneos, con sus familiares, con sus amigos, etcétera, etcétera. Tendrá que haber una simetría total en esa actitud de exigir aquí a la vida y aquí a la búsqueda tiempo, espacio, silencio, soledad y sobre todo defensa de la búsqueda frente a la vida y defensa de mi yo más auténtico, de mi esencia más esencial respecto al campo de la búsqueda en general. Y entonces sí, entonces el buscador sabrá perfectamente cómo ejercer dentro de su búsqueda la necesaria tarea de salvar el ego para salvar el yo y para que ese yo se abra al verdadero yo común, si se quiere, o yo trascendental de mi yo, de mi personalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.